Desde este momento comienza nuestro viaje por los misterios de la historia, los fenómenos paranormales, los enigmas extraterrestres y todo aquello que la humanidad no ha podido resolver hasta nuestros días. Nos adentramos en Frecuencia Oculta, que llega a ustedes a través de Chilena FM de San Antonio. Frecuencia Oculta, con Fabián Orellana y Luis Valderas. ¿Qué tal? Con ustedes muy buenas noches y sean bienvenidos a esta nueva edición del programa Frecuencia Oculta en Chilena FM. Programa número 86. Como siempre, junto a mi buen amigo Fabián Orellana, con quien compartimos ya habitualmente el domingo con ustedes. Exactamente, hoy día tenemos algo que habíamos prometido en el programa, bueno, ya 2 programas atrás, casi. Exactamente. Bien, hoy día tenemos la quinta desclasificación por parte del gobierno de Estados Unidos con su Departamento de Guerra sobre los archivos de los UAP. Recuerde que Estados Unidos está haciendo una campaña muy importante para que ya no los llamemos ovnis, UFOs, ni nada por el estilo. Ellos quieren que los llamen UAP. UAP, claro. Ellos quieren como imponer una nueva narrativa en esto. Exactamente. De hecho, ese es el núcleo de este programa también. Pero no solamente eso, tenemos, mira, aquí en mi pantalla, que después se los vamos a mostrar, ¿Ya? Tenemos 245 páginas, que no estoy mintiendo, desde 1947. ¿Y eso forma parte de esta nueva desclasificación? Esto forma parte de esta nueva porque 245 páginas. Con este amigo, este señor, nos dimos el trabajo de descargar todos los archivos. Hay algunos que son mejores que otros, hemos hecho un top. Que se los vamos a estar desglosando, claro, una ficha técnica para que todos ustedes tengan toda la información disponible y también puedan mirar lo mejor que esta quinta desclasificación del 7 de agosto nos provee a nosotros como buscadores, porque si hay algo interesante que nos trae esto es que nos trae muchas filmaciones, sí, como otras también, las otras 4 anteriores desclasificaciones. Pero vamos de a poco, no nos apresuremos. Bueno, para hacer un contexto de lo que estamos hablando, efectivamente Estados Unidos está profundizando, dice la noticia, la apertura de sus archivos OVNI con nuevos videos y casos sin explicación. Y como decía muy bien Fabián, se trata de la quinta entrega del programa Pulseway, que ha incorporado 41 nuevos registros. Estos van entre documentos, imágenes y videos sobre fenómenos anómalos observados desde mediados del siglo XX hasta el año 2026. O sea, lo más nuevo es que son archivos algunos que corresponden justamente a este mismo año. Bueno, objetos esféricos detectados durante operaciones militares, un enorme triángulo sobre Colorado, registros espaciales y un extraño caso ocurrido en Brasil fueron parte de una desclasificación que llevó suma 5 entregas desde mayo hasta este mes de agosto. Bueno, respecto de esto, finalmente lo que estamos viendo es que Estados Unidos está llevando a cabo uno de los procesos de desclasificación de antecedentes sobre fenómenos anómalos no identificados, UAP, como muy bien explicaba Fabián, que los conocíamos hasta hace poco como ovnis. Bueno, yo creo que los más románticos seguiremos llamándole ovnis. Para mí son ovnis también. Claro. Bueno, y el pasado 7 de agosto del 2026, el Departamento de Guerra, antiguamente era el Departamento... Tenía otro nombre, se me olvidó el nombre que tenía. Bueno, pero vamos a quedar con eso en deuda, después claro, nos vamos a acordar dentro del programa si esto es así. Claro, pero ahora se llama Departamento de Guerra de Estados Unidos, publicó esta quinta entrega de archivos que corresponde al programa Pulseway, una iniciativa que está buscando localizar, revisar y desclasificar y además poner a disposición del público documentación acumulada durante décadas por distintas instituciones federales. Y esto, obviamente, usted puede libremente, desde cualquier computadora, acceder a los archivos del Departamento de Guerra de Estados Unidos y le va a aparecer una importante cantidad de información. Oye, ¿por qué razón? Hay una recomendación. Sí. Uno nunca sabe cuántos estos archivos pueden estar al aire. Claro. Lo importante es descargarlos. Se pueden descargar de una forma muy cómoda. ¿Bien? Sí, es muy amable el descargador. Te da la posibilidad de descargarlo todo junto. Sí. Bueno, la nueva entrega comprende, de acuerdo al detalle difundido sobre este material, pongan atención, 41 archivos, 22 documentos, 16 videos
y 3 imágenes Exactamente. que provienen de diferentes organismos estadounidenses y relacionados con incidentes registrados desde mediados del siglo XX hasta años recientes. Ahí hay harto donde se puede investigar, Fabián. Vamos con la ficha técnica entonces. Bueno, esta es la ficha técnica que Fabián tiene para ustedes. Bueno, como decía Luis, la plataforma que tienen ellos es bastante de War Department of the United States. Es bastante amigable, uno puede descargar, son 2 archivos. Uno de 130 megabytes, que son todos los documentos, todos los PDFs, que es uno de los que tenemos acá. Pero también hay otro que es de 513 megabytes, que tiene que ver con todos los videos. ¿Ya? Hay una buena docena de videos. Ahora, lo importante es que el programa, como dice Luis, se llama Pursue. Ahora, lo interesante también es que significa el nombre, más allá es una sigla Sí, de claro. varias palabras, pero lo que significa Pursue también hay algo importante, significa búsqueda o persecución. Mira. ¿Ya? Esa es la traducción directa de Pursue. Ya. Pero el programa se llama Presidential Unsealing and Reporting System for UAP Encounters. Pursue. Practicaste mucho tu inglés. Hoy día, sí. Hoy en la día. mañana, Bueno, sí. creo que el pasado viernes tuviste una gran experiencia en inglés. ¿Ah, sí? Tuviste que hacer un show en inglés. Ah, claramente. Sí, fue, bueno. esto fue el pasado viernes. Pero más detalles a continuación. No. Sí, Pero vamos. lo importante es que este sistema, en el fondo, la traducción directa es el Sistema Presidencial de Desclasificación y Reporte Eso se me de los español. encuentros con UAP. Claro. Bien. Esta fue la 5ª entrega del 7 de agosto del 2026 por parte del DOE o Department of War o el Departamento de Guerra y la oficina del director de la Era Inteligencia el Departamento de Nacional. Defensa. El Departamento de Defensa. Así se Ahí llamaba decía, antes. Ahora están más deschavatados y le ponen No, directamente ahí Departamento de lo Guerra, van a ya dar. no es de defensa. Para que no quede duda de ¿Eh? nada. Bueno, esto viene directamente, la coordinación de este elemento viene directamente desde el OVNI, como si fuese OVNI, pero con D, que significa OVNI. la Oficina del Director de Inteligencia Nacional. ¿Bien? Ujú. La directiva política viene de parte de la administración del presidente Donald J. Trump y el titular del organismo es la oficina, el secretario de guerra, Pete Hegseth. Son 41 archivos, como decía mi compañero por acá. Los total del paquete anunciado son 643 megabytes Ya. que contienen PDFs, archivos IMG o imagen, video y audio. Soportes confirmados dependen de cada archivo tiene sus particularidades y el periodo temporal cubierto comprende entre 1946 y el 2026. ¿Bien? Los organismos que participan en esta desclasificación, es decir, si yo veo este archivo de 245 páginas que tengo acá, comprenden el Departamento de Guerra, el FBI, la CIA, el Departamento del Estado y la Oficina Ejecutiva del Presidente. Todos esos departamentos alimentan esta desclasificación. Bien, la naturaleza de los informes tienen que ver con inteligencia, cables, entrevistas, imágenes, reconstrucciones y registros audiovisuales. Ya. Bien, hay uno en particular que voy a estar abordando en unos minutos más, que comprende el Project Sign. Ya. Sign es como firma, Ya. como una marca, ¿bien? Y eso comprende entre 1947 y 1948. Y ojo, esto parte antes que Roswell. Oye, qué interesante. Sí, y por mucho tiempo fue un proyecto secreto. Lo vas a detallar pronto. Nos vamos a meter, nos vamos a bucear esta cuestión. Perfecto. Bien. Y eso viene en esta desclasificación. Viene en esta desclasificación. Mira qué interesante. De hecho, el documento que tengo aquí, que el DW100, son 245 páginas en donde hay muchos generales de distintas partes, distintas ramas del gobierno de Estados Unidos ¿Ya? que solicitan información Ah, mira. de las cosas que están viendo en las fechas que nosotros hablamos, 1946. Oye, pasó una luz rara por no sé dónde. ¿Qué está pasando? Y es muy interesante bucear en ese documento y aprender cuáles eran los mecanismos que tiene el gobierno de Estados Unidos y las estampas, porque acá está todo. Acá está tal cual como el general en 1946 Claro. preparó esta documentación con las personas que firman, el tipo de sello, los sellos de clasificación, los sellos de... Oye, esto es secreto, solamente lo puede ver una persona de tal rango. Y hoy en día, en el 2026, lo podemos ver todos. Así que muy, muy, muy interesante. Un paréntesis. Adelante, No, adelante. es que me gustó esto que tú acabas de mencionar, porque yo estaba bien desilusionado de lo que revelaba el Departamento de Guerra de Estados Unidos, porque siempre era como más de lo mismo, Claro. cosas ya absolutamente sabidas, pero parece que aquí hay alguna novedad, Mira. según tú lo pudiste ver. El DOW o DOW, ¿Ya? DOW D100 es el mejor. Ah, mira. ¿Por qué? O sea, lo que nos vamos a encontrar en esta desclasificación, Luis, son cosas que
cualquier investigador o cualquier aficionado a los ovnis ya ha visto. Perfecto. ¿Ya? Ujú. No tenemos ninguna todavía. Es una de las grandes críticas que se le hace a estas desclasificaciones en serie que ha hecho el gobierno de los Estados Unidos, que mira, por una parte se agradece, Ya. pero por otra parte te deja como, oye, pero ¿cuándo viene la gran revelación? Sí, O sea, claro. llevamos un par de meses en esto, una buena cantidad de meses, pero todavía no tenemos nada importante. Pero sin embargo, este documento no es una gran revelación, Ya. pero sí es interesante el mecanismo que ellos ocupan para poder ir clasificando todo este tipo de fenómenos, cuáles son los departamentos que lo pueden ver, las fechas. Aquí tengo, mira, inmediatamente, fecha de origen de este documento, dice 29 de octubre de 1948, firma tal, firma tal. Y aquí es muy interesante ver por primera vez cómo los sistemas de inteligencia catalogaron estas anomalías espaciales o estas anomalías aéreas en espacio aéreo estadounidense. Entonces, para un buscador que ha estado siempre metido en el tema de los ovnis, ver documentos desclasificados en primera línea que no están totalmente redactados o tachados, Sí. es bien interesante. Porque si yo me cambio de pestaña, aquí tengo, mira, tengo todos los que salieron y hay muchos, si yo abro este, están todos tachados con plumón negro. Mm. Sin embargo, este de 245 páginas no lo tiene. Así que, bueno, vamos de Hay a harto poco, para poder pero hay investigar ahí. harto para hilar. Hay videos, recreaciones de los mismos videos, de ciertos avistamientos. No, esto es muy interesante, pero como les digo, no esperen la gran revelación de todos los tiempos porque todavía no está disponible. Bueno, efectivamente, hay un tema que advierte, ¿no es cierto?, los que han tenido oportunidad de ver la página, que no esperen nada espectacular, en línea con lo que manifestaba Fabián. Incluso el propio gobierno de Estados Unidos ha advertido que los documentos corresponden a casos no resueltos, Sí. expresión que significa que las autoridades no disponen de la información suficiente como para determinar qué es lo que estamos viendo y ni siquiera establecer de manera definitiva la naturaleza de lo que se observó. Por lo tanto, y ojo que aquí viene la otra aclaración, que un fenómeno permanezca sin identificar no constituye por sí mismo una demostración de que tenga origen extraterrestre, sino que simplemente es un informe o un registro del cual no se ha podido resolver absolutamente nada. En virtud de ello, entonces, es que el gobierno de Estados Unidos hace esta advertencia. Bueno, este tema de este proceso de desclasificación, como habíamos dicho al comienzo, parte el 8 de mayo del 2026, luego de que el presidente Donald Trump ordenara a las agencias federales identificar y preparar para su difusión antecedentes relacionados con vida extraterrestre, ovnis y fenómenos anómalos. Posteriormente, ¿qué hemos tenido? Entregas similares 22 de mayo, 12 de junio, 10 de julio y 7 de agosto, que es la última a la cual estamos haciendo referencia en estos precisos momentos. La iniciativa, como muy bien destaca Fabián, se llama UAP y está dentro de este programa, ¿no es cierto?, que se coordina con distintas autoridades y entidades norteamericanas. Este trabajo ha supuesto revisar, ¿saben cuántos? Decenas de millones de registros, algunos que han sido conservados únicamente en papel y que proceden además de distintas épocas de la historia. Por esta razón el material no fue liberado de una sola vez, sino que se ha venido haciendo con entregas sucesivas a medida que los archivos son encontrados, revisados y evidentemente autorizados para su publicación. Claro. Pero esta quinta entrega es interesante porque combina, fíjese usted, una amplia gama de cosas. Hay documentos históricos, hay testimonios civiles, investigaciones del FBI, tú lo habías dicho, también de la CIA, informes militares y grabaciones obtenidas por sensores de aeronaves estadounidenses. Por lo tanto, aquí hay una amplia gama de documentos, de archivos que obviamente uno puede acceder libremente. Se accede directamente hasta la página web del Departamento de Guerra. Así que la pregunta es otra. ¿Por qué ahora, en este año, están liberando tanta cosa? Mira, Esa es la pregunta. Y esa es la gran pregunta también. Sí, claro. Bueno, primero tenemos que hacer un repaso. Siempre hay que hacer repasos. Los contextos de la historia. Siempre hay que adquirir una cuota de perspectiva, ¿bien? Mm. Hay muchos presidentes, muchas figuras políticas que en la historia de los Estados Unidos han en algún momento anunciado, sobre todo en tiempos de campaña, Sí. vamos a decirlo, de que van a revelar la verdad sobre el fenómeno ovni. Ujú. Eso lo hemos escuchado muchas veces. En 1966, Gerald Ford lo anunció.
exigió investigación, no Ya. tuvo mucho revuelo, pero por lo menos había alguien que ya estaba metiendo bulla con eso. Bien, en 1976 lo hizo Jimmy Carter, prometió transparencia y acceso a los archivos ovnis. Ya. En 1990, desde 1990, perdón, hasta el 2010, John Podesta, que fue un funcionario también en la administración de Obama, lo intentó e impulsó cierta desclasificación. Ya, perfecto. Bien. Ujú. Hillary Clinton, Ya. en 2016, en plena batalla contra el primer gobierno de Donald Trump, Ya. en la primera carrera presidencial contra Donald Trump, también anunció la desclasificación de los archivos Ya. OVNI. Ujú. Luego tuvimos a Barack Obama 2021-2026 que también ha estado intentando, pero el que lo ha hecho ha sido Donald Trump. No sabemos en qué calidad, Ya. no sabemos con qué intenciones, Es el tema. pero respondiendo un poco, no sé si respondiéndote, Luis, Pero sí quizás hay una línea por ahí, ¿no? agregando detalles. Hace poco, para los que seguimos toda esta cuestión, salieron unas imágenes. Y hay un. Pero voy a hacer otra parada antes, para que nos vamos desarrollando bien la idea. En los 90 y en los 2000 hubo una reimaginación del fenómeno ovni. ¿Bien? 90-2000, ¿ya? 90, 2000, 80, 90, 2000, ya. Como los albores de los 90. Ya. En donde se le mezclaba mucho con movimientos New Age. Ya. Bien, era Sí, como, sí, me recuerdo de había un eso. movimiento que se llamaba Stargate, Sí. tuvo un suicidio masivo, pasaron muchas cosas en ese tiempo. Y empezó a surgir una figura que se llamaba Astar Cheran, tal cual. Me acuerdo perfectamente de Astar eso. Cheran, Ya. un ruso alto con cara de nórdico, con Exactamente. un traje como Star Trek, Mm. ¿ya? Que es como un elfo estelar. Sí, claro. Imaginémonos, Sí. es como un Legolas Mm. que Del saliera espacio. en Star Trek, Del espacio. literalmente. Mm. Había una página, porque yo me acuerdo que navegué esa página, pero a la profundidad en un cibercafé. En ese tiempo, su humilde servidor no tenía un computador ni una conexión a internet a Ya. casa, Ujú. y yo tenía que bajar a Centenario para los que vivimos en San Antonio, Ya. y encima una multitienda que no voy a nombrar, Ya. había un cibercafé que inauguró sus puertas del 2000. Mira. Y yo, fascinado por la tecnología y todos estos temas, me fui a navegar a internet por ahí y gastaba todo el dinero que conseguía durante los fines de semana investigando cosas. Maravilloso. Y había una página muy interesante en estas búsquedas de fenómeno ovni, de todas estas cosas raras, que se llamaba Naciones Estelares. Y para los que son buscadores, este nombre lo van a encontrar al tiro. El libro de Urantia existía, estaba también las desclasificaciones, el libro de Enoch, muchas cosas interesantes. Y se construía toda una cosmología de varias razas alienígenas que Ya. existían, y que este nombre de Naciones Estelares era efectivamente una agrupación de varias civilizaciones y especies en la galaxia y en Ya. otras galaxias. ¿Bien? Y surgió esta imagen de este extraterrestre que era como una persona muy blanca, con ojos azules, que Ya. salía generalmente así, haciendo este gesto, Ya. con las manos como de oración, el pelo muy rubio, un nórdico, y te daba una sensación angelical. ¿Bien? ¿Por qué hago esta parada? Porque hace poco, un par de semanas o máximo un mes y medio, Ya. en internet salieron unas imágenes generadas por IA, en donde imaginemos que son como estas fotos de paparazzi. Ya, perfecto. Estas fotos paparazziadas como Tomadas a la mala, sí. tomadas a la mala, medias raras, que se ven como en ángulos medio difíciles, Ya. en donde aparecía Donald Trump con dos tipos rubios altos. Lo vi, me acuerdo que vi esa imagen. ¿Cierto? No sé a propósito de quién las publicaron. Pero estaban dando vueltas por Sí, todas claro, las redes. sí. ¿Bien? Entonces todo el mundo sabía que era Inteligencia artificial. Que no eran reales. no eran reales, Era una fake news. pero poco se sabe cuál es el origen de... ¿Y por qué se hizo, no? Sí, y por qué estas personas tenían esa imagen. Mm. Bien. Hay un proyecto, bueno, ya hicimos la primera vuelta. Estaban las Naciones Estelares, este movimiento medio New Age, ufológico del 90 y del 2000, este personaje llamado Astar Cheran, en donde lo ufológico, el ovni, el extraterrestre, se estaba transformando también en algo espiritual. ¿Bien? Surge esta imagen, y esta imagen aparece nada más que en los tableros de anuncios que se llaman 4chan. Ya. Para los que conocen la teoría de la conspiración, 4chan y Reddit es un lugar, una fuente de documentación no oficial, pero que ha destapado un montón de cosas, incluyendo el Pizzagate, que tuvo que ver después con Epstein. Ya. Todo partió por ahí. Que también Y después- lo tocamos en algún minuto. Sí, y después lo comprobamos real. Sí, claro. Bien, todo partió por 4chan y Reddit. Bien, ¿por qué sale esto a la luz? En un momento, ya forma parte como de la sangre azul de los archivos de la conspiración mundial. Hay Ya. un proyecto que se llama Blue Beam, el Blue Beam. rayo azul. Ya. Blue Beam. ¿Qué significa esto?
Ayúdame, Luis, aquí porque en esta parte no tengo el dato, pero en un momento hubo un presidente de Estados Unidos que dijo que rápido las naciones del mundo se unirían si hubiese una amenaza exterior. ¿Ya? ¿Ya? No me acuerdo qué presidente es. Ujú. ¿Bien? Pero imagínate lo que propone. ¿Qué pasa si el mundo se ve amenazado por una fuerza exógena? Claro. ¿Cuán rápidamente la paz se extendería por el mundo para poder defenderse de esta amenaza? No Mm. uniríamos todo al unísono. Sí. Bien, el proyecto Bluebeam trabaja con esa metáfora. Ya. ¿Ya? Trabaja con qué pasaría si en un momento, no sé, tuviésemos con seguridad de que hay una potencia exógena de otro lugar del cosmos que viene a invadirnos. ¿Cuán rápidamente las diferencias Se olvidarían se y olvidarían? tendríamos un objetivo en mente para poder defendernos. Sobrevivir. Sí. Entonces, ¿pero qué significa esto? El Bluebeam no es solamente el fenómeno de cómo nos uniríamos, ¿Ya? sino de cómo una nación de la Tierra aprovecharía esta idea para poder crear una invasión falsa Claro. y Claro. barrer con todos los conflictos que existen actualmente para unirnos y lograr cierta paz y ciertos acuerdos políticos. Forzar una paz, digamos. Exacto. Una paz O forzada, claro. un armisticio Sí. instantáneo. Bien. Como la paz romana. Exacto. Que Pax Román, ¿cómo Sí, era? Pax Romana, Pax que uno Romana, que lo sí. que hacía se imponía nomás, Pero pero el protector. El protectorado. claro, pero era a cambio de negar todo lo que significaba donde se instalaban. Finalmente Qué bueno que triunfaba. lo mencionaste. Finalmente triunfaba, ¿sabes qué? La hegemonía romana. Exactamente. Entonces, ¿qué habla la conspiración de esto? ¿Bien? ¿Por qué me doy tanta vuelta? ¿Por qué hablo del proyecto Bluebeam, el rayo azul? El Bluebeam literalmente significa yo proyecto ¿Ya? imágenes de naves en el cielo, proyecto una aparición mariana, como sucedió en algún momento también, Ya que en Chile han pasado de esos tipos de fenómenos y funcionó. y funcionó muy Y bien. funcionó muy Porque bien. fue una época muy especial de nuestro país cuando Exactamente. se trataba de desviar la atención de ciertas cosas. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Donald Trump, especialmente Donald Trump, y toda esta ala de la ultraderecha que involucra a todas estas personas, tienen una relación, aquí, ojo, tómenselo con pinzas también, yo no quiero como hablar mal de ciertas religiones ni nada por el estilo, Sí, claro. ¿ya? Pero es importante destacar que Donald Trump tiene una cercanía muy importante con el movimiento evangélico estadounidense. Ya, sí. ¿Ya? Sí. Son, no sé, están muy cerca. Están muy conectados. Muy, muy cerca y tienen una agenda compartida. ¿Bien? Entonces, ciertos informantes que le llaman whistleblower o chivatos, en el fondo, esa es como la palabra, han estado como tratando de alertar al mundo conspiranoico y al mundo político también de que esta búsqueda y revelación de archivos tiene que ver con un blanqueamiento del fenómeno para transportarlo al mundo espiritual. Ya. En la anterior revelación, adivinen qué vimos. Había un ovni que era muy particular que parecía una estrella Sí. de Belén, algo parecido. No sé si Claro, recuerdan. Era una exactamente, estrellita sí, con varias puntas, Ujú. ya que nos recuerda desde adornos navideños hasta Sí. las primeras representaciones bíblicas Pero ahí está. de cómo era un ángel. Sí. ¿Ya? Pero ahí está, ahora ojo, ese ahí está también es peligroso, porque no sabemos si todos estos documentos, no sé si específicamente este documento u otros, pero los videos puedan ser generados también. Sí, claro. No, nada de lo que viene del Pentágono o de la Oficina Federal de Investigación o FBI es confiable. Todo podría ser contrainteligencia. Y todo podría ser perfectas imágenes generadas, ¿no es cierto?, con fake news, ¿no es cierto?, Exactamente. para poder distraer la atención y todo, ¿no? Exactamente, sobre todo en una época tan específica para Donald Trump con el caso Epstein. Sí. Donde está todo el mundo involucrado. Bueno, volviendo a esto, ellos avisan de que podría ser una maniobra política, social y de guerra para poder, primero, distraer la atención, pero segundo, afianzar la agenda valórica Sí. del gobierno de Estados Unidos con el ala evangélica también de su gobierno y de su país, que están uña y mugre, con Texas y todo lo que está pasando por allá, que es una situación sociológica bien compleja, pero que podría apuntar para ese lado. Una gran operación de pasar desde el ovni es esto a contacto casi divino, pero con la existencia también de un ovni hostil al que tratan como de entidad cuasi demoníaca. Claro. Eso es lo que habla el Internet en este momento y lo que cuentan. Ahora, nosotros no podemos afirmar nada, pero eso es lo que se está como cociendo en las ollas de la conspiración mundial, Sí. con todas las revelaciones, con la forma en que han abordado estas revelaciones, en la forma en que Donald Trump también aborda estas cosas, y sobre todo con ese tipo de videos en donde el ovni se transforma en algo más. Ese video de la estrella
es muy particular que vamos a estar poniendo imágenes de eso, pero hay otra cosa interesante. Cuando uno revisa los videos, ¿ya? ¿Se acuerdan que cuando partimos esta temporada, partimos con 2 videos, Gimbal y Go Fast? Sí, me acuerdo. Y el FLIR. Sí. FLIR, ya. Todos los videos de esta quinta desclasificación son iguales. Todos son con imágenes térmicas. No hay ninguno que tú digas, mira, es un video tomado por una cámara normal en donde pasa un ovni que se vea en HD. Claro. No existe nada de ese tipo de cosas. Y de hecho, incluso, de lo que alcancé a ver yo, no me acuerdo si son más, hay 2 que están con unas cámaras que yo no sé ni cómo se llaman, con mucho ruido visual, y es casi como, no sé, un tipo de herramienta muy científica. Pero la mayoría están tomadas con cámaras o espectrómetros que van barriendo la zona en distintos ángulos de cámara y también tipos de luz. Son muy técnicos, muy, muy técnicos. Hay uno que otro que uno puede distinguir a ciencia cierta por dónde están pasando. Y la otra tanda de documentos, que son PDF e imágenes, tienen reconstrucciones también. ¿Ya? Porque hay muchos archivos de los que vemos en esta otra carpeta que voy a estar abriendo por acá, en donde los agentes del FBI toman los relatos de las personas y arman una historia de lo que está pasando. Claro. Por ejemplo, voy a girar el iPad. Pero mostremos la imagen. Sí, vamos, sí. Después lo vamos a mostrar bien, pero por ejemplo acá hay un espectador que dice, está viendo el clásico ovni en triángulo, claro. que muchos acusan que es parte del desarrollo de armas secretas de Estados Unidos, que es muy probable también. Todo pero lo que hace especial esta desclasificación es que asienta la duda con la que partíamos esta temporada también, de que el término de pasar de ovni o UFO a el UAP es como una operación de blanqueamiento del fenómeno. De transformarlo en otra cosa, ¿no? Exactamente. Tiene una razón científica también, que verdaderamente el término UFO tiene mucho que ver con la ciencia ficción y con el cine. Y está muy vinculado a eso, claro. Y hay una carga simbólica, emocional y de la cultura pop del término, pero que al mismo tiempo separa mucho la línea de lo que podría hacer. Cuando hablamos de UAP o UAP, ya no pensamos en el extraterrestre. Claro. Pensamos en el fenómeno. Y de hecho significa fenómeno aéreo sin identificar. Claro. Que como decía muy bien al principio este documento, no significa que tenga un origen extraterrestre. Exactamente. Lo que pasa es que no tiene explicación. No sabemos lo que es. Claro. Ya, que también es más raro. A mí me parece mucho más excitante, porque lo encuentro mucho más divertido. Pero hay un tufillo, hay algo, hay una quinta pata al gato que a ningún investigador le dice, podemos confiar en esto. Claro. ¿Ya? Todavía suena muy raro, pero lo más desconcertante es que no importa cuántas entregas tengamos, que vamos en la quinta, si bien hay varias cosas interesantes, como la que mencionábamos antes de este documento, donde podemos ver las interacciones de los distintos personeros de gobierno, claro. No hay ninguna revelación. Todavía no tenemos la gran revelación que estábamos esperando y que también Donald Trump había prometido. ¿Ya? No porque el gobierno de Estados Unidos en el 2019 dijera los ovnis son reales y que haya ocupado miles de portadas alrededor del mundo, significa algo, porque recordemos que los estadounidenses fueron unos de los últimos en llegar a la fiesta y montar un programa verdadero en condiciones de desclasificación y estudio. Nosotros en Chile ya teníamos un programa de estudio de estas cosas mucho tiempo antes que Estados Unidos, ¿ya? O por lo menos de forma pública. Puerto Rico también lo tenía y otras partes de Latinoamérica. Argentina me parece que también tenía algo bien avanzado, claro. Hace mucho tiempo. De hecho, desde la época de Paiguano ya estaba ese programa hablando. Entonces, es curioso cómo Estados Unidos se quiere robar ese legado y salir con todo esto que al momento, al día de hoy, no trae ni pone nada nuevo, totalmente nuevo en la palestra. Claro. Bueno, sin duda es un análisis bien acucioso lo que hemos escuchado sobre efectivamente cuál será el objetivo que tiene Estados Unidos de hoy día de hacer estas entregas, ya vamos en la quinta, respecto a estos archivos que hablan de fenómenos inexplicados, poniendo una nueva narrativa en el tema de los ovnis, olvidándonos de los ovnis y hablando ahora de UAP. Bueno, si ustedes echan un vistazo a la página del Departamento de Guerra, se darán cuenta que hay mucha información. Y fíjense ustedes que hay informaciones también, documentos de operaciones militares que Estados Unidos hizo en distintos países. Quiero mencionar solo una, porque hay un antecedente súper llamativo que trae esta quinta entrega, que corresponde a la operación militar que se realizó en el Golfo de Omán. Allí una tripulación estadounidense informó que había observado aproximadamente 25 fenómenos anómalos durante un ejercicio que además fue con fuego real.
Este informe describe objetos aparentemente esféricos detectados mediante sensores infrarrojos. Aquí volvemos a las imágenes que hablaba Fabián, y observado diferentes velocidades y en distintas formaciones. Algunos parecieron modificar su comportamiento mientras la aeronave realizaba disparos con su armamento. El documento señala que los objetos fueron registrados como áreas frías o esferas en los sistemas utilizados por la tripulación y que algunos mostraron desplazamientos que llamaron la atención de los operadores. Bueno, para terminar, este incidente permanece clasificado como no resuelto por la Oficina de Resolución de Anomalía de Todos los Dominios, AARO, organismo estadounidense encargado de analizar este tipo de eventos. Sí, oye, súper importante porque este episodio del 2021 del Golfo de Omán, que le llaman las Cold Orbs, Ya. o los orbes fríos, Ah, mira. ¿ya? ¿Por qué es tan interesante? Porque, como hemos hablado en otros capítulos, Luis, Sí. cualquier cosa que se mueva con algún tipo de fuerza motriz, propulsión, campo, anda a saber tú lo que tienen estos bichos, despide calor. Ya. Entonces, cuando tú analizáis con estas camaritas, lo que más tú estás buscando es la firma de calor. La firma de Eso se calor, llama, claro, la ya. firma de calor. Ya. Y cuando estas personas mencionan que estas cuestiones están frías, pero sin embargo vuelan a Mach 6, a una velocidad ya totalmente increíble, que ninguna aeronave humana puede hacer nada contra eso, Ya. llama mucho la atención. Claro. ¿Ya? Bueno, esto de la desclasificación, hay una cosa importante. Cada archivo tiene un nombre en particular. Ya. Para que ustedes lo noten, el del Golfo de Omán es el DOWUAP-D101. Son siglas fundamentalmente. Y aquí quedo pendiente. Ya. Probablemente en otra desclasificación voy a traer lo que significa. No sé qué significa ya sé lo que es. Department of War. Ah, DOW, así Era- de simple. en lo obvio estaba Sí. el misterio. ¿Te diste cuenta? En lo obvio está el misterio. DOW 101, el de que tiene las páginas, 245 páginas, Ya. se llama DOWUAPD100. Mira. Ese, ahí chicos, yo creo que está la papita, porque Ya. si queréis ver cómo funciona hay una frase que ocupan mucho los conspiranoicos y que ocupan mucho los ufólogos, ¿ya? Que se llama el complejo industrial militar estadounidense, Ya. ¿ya? Si quieren ver cómo funciona... Suena gigante eso. Es que es enorme, porque te Ya. acuerdas que nosotros hemos tocado un tema, un nombre que es el presupuesto negro, Ya, sí. ¿ya? Ujú. Todas estas operaciones encubiertas, el desarrollo de armas que el público no tiene que saber, Claro. ocurre en el complejo industrial militar. Está la Lockheed Martin, no sé Ya. si conocen la Lockheed Sí, claro, Martin, la que que hace fabrica la arma y todas esas cosas, sí. Northrop Grumman. Que ha venido alguna vez a la FIDAE también. Exactamente. Sí. Entonces, todos ellos forman parte del complejo industrial militar, que es uno de los lugares que se roba la mayor cantidad de recursos de Estados Unidos. Algunos han sido transparentados, pero los otros no. Claro. Entonces, todo esto tiene que ver con eso y se llama el Air Material Command. 245 páginas de todo lo que tú necesitas saber en esa época pre-Roswell. En la época pre-Roswell Ya. ya se estaban investigando Ya se estos bichos investigaban, con el programa SIGN, Ya. proyecto SIGN. Bueno, sin duda son importantes temas que obviamente nacen a partir de esta quinta desclasificación. Bueno, vamos a hacer una pausa ahora acá en Frecuencia Oculta, pero a la vuelta seguimos con Fabián dando a conocer más detalles de lo que tenemos para hoy. Claramente, así que quédense conectados porque viene algo también muy interesante y demuestra un botón. Miren esta joyita, ¿qué vamos a leer de acá? ¿Qué uno puede rescatar de esto? Ahí te quiero ver. Vamos y volvemos.
Bueno, ya estamos de regreso en esta edición de Frecuencia Oculta. Estoy junto a Fabián Orellana este día domingo, precisamente hablando de la quinta desclasificación que ha hecho el Departamento de Guerra de Estados Unidos respecto de fenómenos que no tienen explicación, pero que aclaran que no significa que tengan origen extraterrestre. Una desclasificación que no ha dejado de llamar la atención porque aparecen, si bien la mayoría de documentos ya son cosas absolutamente sabidas que hemos conocido y que de una u otra manera forman parte de nuestra cultura, ¿no es cierto?, relacionada con estos fenómenos sin explicación, sin duda que hay un par de cosas que no dejan de llamar la atención y que Fabián ha estado precisamente buscando este antecedente. En la parte anterior, antes de la pausa, habías mencionado respecto de la palabra de un presidente de Estados Unidos que mencionaba que si nos enfrentásemos a una potencia extraterrestre, probablemente todas las diferencias en la Tierra desaparecerían para concentrarnos en combatir y sobrevivir frente a su objetivo. Y no nos acordamos del presidente, pero un auditor amable lo dijo Ronald Reagan en un discurso en la Asamblea General de Naciones Unidas. Sí, mira, muchas gracias porque, bueno, entre tanto documento uno ya se confunde. Sí, claro. Pero mira, lo importante es que esto pasó en la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1987, el 21 de septiembre. Yeah. Y él dice lo siguiente: a veces pienso cuán rápidamente desaparecerían nuestras diferencias en todo el mundo si estuviéramos enfrentando una amenaza alienígena proveniente de fuera de este mundo. Claro. O sea, recordemos, 1987, plena Guerra Fría. Así es. ¿Bien? Pero le queda poco a la Guerra Fría, porque 3 años después cayó el muro de Berlín. Les queda poca plata ya, a los soviéticos. Claro. Pero esto da paso a lo que estuvimos conversando después, que se llamaba el proyecto Blue Beam. Sí. ¿Ya? Nosotros vimos una versión light, una versión Temu, acá en Chile, que tuvo algo parecido, con esta aparición como de imágenes. Me acuerdo, yo era muy niño cuando veía que había una persona que en una peregrinación como religiosa, él dijo que había visto cosas en el cielo, y después hubo un revuelo enorme con eso. No me acuerdo cómo se llamaba la persona ni nada por el estilo. Pero esa misma versión es lo que supuestamente estaría tratando de impulsar Donald Trump con todo esto y su alianza con esta parte del Estados Unidos evangélico para transmitir de que los valores republicanos, el derecho a la vida y lo más tradicional que te puedes encontrar en la sociedad, ¿no es cierto? Sí, reunificar todo eso y afianzar el poder bajo ese lado. Claro. Bien, a eso nos estaríamos enfrentando según lo que dice la alta conspiración del Internet. Bueno, antes de seguir con esto, un pequeño paréntesis, no te lo había comentado, pero ahora te lo voy a comentar. Sí. En las redes sociales de nuestro canal durante la semana se publicitó bastante un extraño fenómeno de luces que tuvo lugar en la comuna del Quisco, específicamente en una de las playas, donde un usuario capta estas luces y de todas esas luces había una que tenía un comportamiento poco usual, extraño y bastante anómalo, por decirlo menos. Si pueden, accedan a YouTube de Canal 2 y van a poder encontrar por ahí esa grabación. Está también en Instagram, así que si la ven, después nos comentan qué les parece lo que se ve ahí. Si efectivamente podría ser algo, o a lo mejor puede ser un fenómeno visual, no lo sé, pero es algo que no tiene mucha explicación, pero ahí está. Fue la semana que termina ahora. Oye, y en esta misma línea también siéntanse libres de enviarnos las cosas que ustedes puedan encontrarse por sí mismos, porque si hay algo que tiene el fenómeno OVNI, más allá de que sea lo que es, sí, claro, es que yo conozco muy poca gente que no ha visto. Mira, creo que todo el mundo ha tenido una experiencia o algo ha visto en la vida, ¿no? O algo parecido. Entonces es importante, si ustedes tienen algo, remítanlo. Nosotros estaríamos muy felices de poder recibir, sobre todo si son locales, porque nos hace muy feliz que la gente de acá nos muestre sus cosas. Y eso, envíennos los videos por Facebook o otros sistemas y nosotros nos vamos a contactar con ustedes. Así es. ¿Bien? Bueno, antes de seguir con el caso que tú nos vas a presentar, quiero hablarte de otro de los casos que aparece en este archivo. Adelante. En esta quinta entrega, quiero decirle así, quinta entrega. La quinta entrega. Claro, que ha hecho el Departamento de Guerra, que es un extraño caso que ocurrió en Brasil en el año 1963, algo de lo más curioso. Porque entre los antecedentes de mayor interés histórico que aparece en este informe de inteligencia, hay uno que está fechado en noviembre del año 1963, referido a un supuesto incidente que habría ocurrido en Conde, estado de Bahía, en Brasil. Y es un documento que recoge ni más ni menos que la CIA, que daba cuenta de informaciones según las cuales habría sido encontrado un objeto metálico aproximadamente esférico y en su interior el cuerpo de una persona que aparentemente vestía una indumentaria similar a un traje espacial.
Leído así, por sí solo, el caso podría parecer uno de los documentos más extraordinarios de toda la desclasificación. Pero el mismo registro habla de prudencia. Otra documentación diplomática estadounidense incluida en esta comunicación señala que la historia no había sido corroborada, por lo que la existencia del supuesto aparato o de su ocupante, la verdad es que nunca quedó establecida. Lo que demuestra la desclasificación, por tanto, es que la noticia fue suficientemente llamativa como para ser recopilada y transmitida por organismos estadounidenses de inteligencia, pero no que el episodio haya sido comprobado. El caso constituye también un buen ejemplo de la necesidad de analizar los archivos completos, de lo que tú decías, los contextos, ¿no es cierto? Y todo eso, y no solamente los párrafos más espectaculares, porque muchas veces nos quedamos con el titular, pero no vemos el desarrollo de toda la noticia. Bueno, en este caso, si usted se va a sumergir en buscar los archivos, ¿no es cierto? No solamente de esta quinta entrega, sino que de las anteriores en el Departamento de Guerra, trate de analizarlo todo como en un contexto donde hay muchas informaciones que obviamente no van a dejar de llamar la atención. Hay investigaciones también en esta quinta entrega que son de la década de los años 50. Por ejemplo, hay un memorando del año 1953 que es elaborado por un departamento naval de fotografía o de interpretación fotográfica de Estados Unidos, que se relaciona con unos objetos que habrían sido registrados, luminosos obviamente, en Montana y Utah. La inclusión de documentos de esa época evidencia que el programa Pursuit no se limita a divulgar incidentes modernos captados por sistemas infrarrojos o aeronaves militares, sino que está reuniendo bastante documentación histórica procedente de archivos que son del gobierno, que en algunos casos se remonta a más de 7 décadas. Y hay otras informaciones que ya viene siendo como la continuación de entregas anteriores, o bien algunas simplemente se han repetido. Sí. Eso es como lo que te quería comentar, Fabián, respecto de lo que por lo menos investigó un poco de esta quinta entrega. Mira, ahí hay algo importante en el que me quiero detener. Sí. En el caso que estaba mencionando brasileño de 1963, si no me equivoco. Sí, ¿no? claro. Sí, sí. Hay una investigadora estadounidense que ganó el premio Pulitzer, Ya. que se llama Annie Jacobsen. Ujú. ¿Ya? Nosotros hemos hablado antes de ella porque tiene bastantes libros muy interesantes. Uno trata sobre la bomba nuclear, Ya. ¿ya? Donde habla también de Oppenheimer. Hay otro que trata sobre las operaciones encubiertas de Estados Unidos en suelo extranjero. Ya. Hay otro que trata sobre el Área 51 y otro que trata sobre las distintas operaciones y experimentaciones para desbloquear poderes parapsicológicos dentro de las tropas estadounidenses, como lo que hablábamos hace un par de programas. Sí, claro. Y ella, en esta investigación sobre el Área 51 y otros proyectos, descubre, dentro de una investigadora muy tenaz, que ha entrevistado a un montón de gente que ha trabajado en estos proyectos de presupuestos negros, en estos proyectos secretos como el avión Aurora, el F-22, el SR-71. Ella ha entrevistado a todos estos trabajadores, desarrolladores, generales, contratistas del gobierno de los estadounidenses que han participado en todos esos proyectos de alto secreto de Estados Unidos. Ya. ¿Bien? Y en un momento ella llega a la conclusión, es su conclusión, Ujú. pero una conclusión bastante bien documentada, una conclusión bastante docta, de que probablemente lo que pasó en el fenómeno Roswell fue el intento de las experimentaciones de Stalin Ya. de llegar con un bombardero a Estados Unidos. Ah, mira. ¿Ya? Y para eso experimentó con niños, Ya. experimentó con enanos, para que la carga del humano el peso del humano fuese lo menor posible Ya. para poder llegar a mayor distancia con la mayor cantidad de carga explosiva. Mira. Entonces se hicieron experimentaciones horrendas, de la peor, no sé, de la peor calaña, por decirlo de Sí, alguna claro. manera. Y esto que tú describes, de esta persona dentro de una nave Sí. con un aspecto, calza muy bien con lo Con que esto estaba otro, claro. investigando, porque de verdad en un momento el desarrollo de cazas bombarderos, de bombarderos y sobre todo de la tecnología stealth, que es la tecnología furtiva para que no te reconozca el radar,
recurrió a todo lo imaginable. Ya. Experimentación con personas, experimentación con materiales distintos, con aviones que solamente iban pero no volvían, que eran desechables. Claro. Hubo un montón de cosas porque la idea era agredir al enemigo en plena era de la Guerra Fría. Claro. ¿Bien? Eso es muy importante que lo mencionemos porque ahí Amy Jacobson ha hecho un gran trabajo y por eso también se ganó el Pulitzer. ¿Ya? No es cualquier persona, esta es como la contraparte en el periodismo de lo que John Mack es en la psiquiatría. ¿Te acuerdas de John Mack? Sí, por supuesto. John Mack, Hablamos muchas veces sí, de él. increíble. Bueno, vamos a la era pre-Roswell. ¿Te parece? Tiene algo de la era pre-Roswell que viene en esta entrega, ¿no? Sí, vamos a la era Te pre-Roswell. escuchamos atentamente. Tú hablabas de que desde 1950, incluso antes, Sí, claro. esta revelación, esta desclasificación había traído material. Es decir, tenemos varias décadas de material. Pero mira, te doy un dato. ¿Ya? Desde 1946 a 1948, esta agencia, que era un secreto antes, ¿Ya? recogió 180 casos en 2 años. 180. 180. Ujú. ¿Ya? Y los 180, querida audiencia, los clasifica como que no sabemos lo que es. Ya. Pero eso en los años 40. Ujú. ¿Ya? Esta operación, que es un nombre que a mí me sorprendió porque no lo conocía mucho. Ujú. ¿Ya? Entonces me imagino que también van a haber muchos que como yo me sorprendí, yo el que sabe menos también porque tampoco estoy muy metido, pero hay un proyecto que se llama el proyecto SIGN. Sí. ¿Ya? El proyecto SIGN es como firma, La firma de algo, ¿no? proyecto, SIM, no sé, tiene que ver con una marca, ¿bien? Esto ocurrió desde 1947 a 1948. Ya. Parte en 1946, se establece en 1947. Hemos visto en otros programas también que los estadounidenses primero prueban la idea, después la estabilizan, la presentan no al público, pero a sus generales. La industria, el complejo militar industrial de Estados Unidos, Ya. y lo van trabajando, ¿bien? En este DOW, o el archivo del Departamento de Guerra de Estados Unidos, 100, Ya. está este proyecto. Ah, mira. El proyecto SIGN, para que ustedes mismos lo puedan leer. Ojo, está en inglés. Ujú. Pero no hay nada que ChatGPT No puede hacer, no puede es cierto? resolverlo. Digamos, en términos de traducir algo. Exactamente, ustedes lo cargan ahí y se los va a traducir sin ningún problema. Mm. Pero si lo pueden leer en inglés, acompañados de otra forma, mejor aún, porque de repente mi amigo ChatGPT alucina y Y te chamulla. puede engañar un poco. Exactamente. Mm. Pero bueno, vamos a esto. ¿Qué es lo que recoge este archivo, este programa secreto? Porque, a ver, Estados Unidos nunca admitió, hubieron muy pocas veces durante su historia, sobre todo en esta época, pre-Roswell, de que estaba investigando los flying saucers, como Ya. le llamaban ellos, que eran literalmente el platillo volador. Claro. ¿Ya? Ellos no lo admitían, ellos hacían de hecho burla de sobre todo esto. Sí, claro. Pero este proyecto SIGN parte en 1946, se establece en 1947 y empieza a hacer el rastreo de lo que en este DOW100 y en estas 245 páginas que estuvimos comentando, los generales de bastantes divisiones de las distintas ramas armadas, bases, destacamentos, organismos de policía, archivos del FBI, de todo. Es que de verdad es una Biblia, ya, es una de las cosas más interesantes que yo creo que me voy a amanecer varias noches Leyendo. mirando esta cuestión que es muy interesante. Mm. Y a ver, yo creo que voy a tener que leer uno. Ya. Algún pedazo, pero todavía no. Bueno. ¿Ya? Pero lo importante de esto es que en este periodo de tiempo, que en realidad es más, ellos lo sitúan en 1947 y 1948, Ya. el proyecto SIGN empieza a ser la primera revisión formal, oficial del fenómeno OVNI con todas las de la ley, Ya. oculto. Ujú. ¿Ya? Fuera del escrutinio público, y de hecho, en varios de estos documentos, mira, si lo podéis ver, esto es muy bonito. Sí. Hay alguien que dice, por favor, se recomienda que inmediatamente este documento sea guardado bajo 1000 llaves, Sí. y solamente el general tal, la persona tal, el secretario de no sé dónde, lo puedan ver, y para el resto, si la prensa pregunta, nadie ha visto nada. Y no existe. Y ahí fue un globo meteorológico. Claro. prácticamente. exactamente, Claro. Eso es muy común, muy, muy común. Y lo vemos en todo este documento. Entonces, si ustedes quieren agregar algo interesante que ocurre en esta desclasificación, a diferencia del proyecto del libro azul, que es muy común dentro de la ufología, de Allen Hynek. ¿sí? Ujú. Todo el mundo lo tiene como al uso. Sí, claro. El Project SIGN está más desconocido. De hecho, Mira. muy pocas veces se habla del Project SIGN. Si bien no es como que hayamos descubierto la rueda con esto, sí es algo que está a muy poco uso y es importante verlo. Pero lo interesante de esto es que no viene solo, viene acompañado con todo el material oficial y original
ojalá que sea todo lo que hay y no nos hayan ocultado, Claro. de lo que este proyecto significó. Entonces, ojo, y vuelvo a recalcar, esto es pre-Roswell. El Roswell es el episodio que abre la veda y después ya todo el mundo se entera de que Sí. algo está pasando y la misma prensa publica que cayó un ovni. No la misma prensa, el gobierno de Estados Unidos Y hay un publica. oficial de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que da una información Exactamente. que al otro día Se negó todo. desdicen, no pasó Sí, nada, claro. cayó un globo sonda, pero esto ocurre antes. Claro, Entonces, y está el periódico, y lo hemos mostrado muchas veces en este programa, la portada de ese diario de Roswell. sí, mira, por ejemplo, le damos una parte. El objeto descrito cae en las siguientes clasificaciones, en los siguientes grupos clasificados como acorde a su forma y configuración física. Un disco plano, circular, de forma aproximada, o un torpedo o un cigarro. Recordemos que el ovni cigarro es muy común, es el Sí, largo claro. que aparece en muchas partes. Que está descrito en muchos casos. Foo Fighters, que son aquí lo describen como bolas de fuego sin ninguna forma aparente de propulsión ni nada por el estilo, o un objeto como un globo que vuela muy rápido. Todo esto está acá ¿y qué es lo interesante de todo esto? Es que podríamos describirlo como un documento arqueológico o la arqueología de la ufología. Porque Claro. justamente cuando esto se destapa, recordemos que los primeros avistamientos de algo parecido a un UFO le llamaron Foo Fighters y fue en 1937, 1939, cuando los escuadrones de B-24, B-25 iban navegando y se encontraban con estas luces, y ese es el primer punto en donde se empieza a hablar del fenómeno ovni y del flying saucer, que es el platillo volador. Claro. Todo esto acá es básicamente eso, pero en base a las palabras de los propios generales, de los propios, no sé, jefes de brigada, secretarios, etcétera, con las fechas datadas, con las bases datadas, con los lugares datados, etcétera. Es algo, mira eso. Mm. No muevan esta copia, Sí. tal persona, clasificado, secreto, suspenso. Imagina acá dice suspenso. De verdad, si uno tiene que recalcar cuál es la parte más interesante, aparte de ciertos videos que hay, que digo, los videos son muy técnicos, no se esperen Sí. encontrar una Producción de una película así No. en HD de última generación. ¿No es No hay cierto? nada así. Claro. Son elementos muy científicos, muy técnicos, es data informática de cámaras muy especializadas que van alojadas en aviones. Claro. ¿Ya? Son cámaras espía, no son cámaras para sacar una fotografía a la luz del día y subirla a Instagram. No, son cámaras muy especializadas para determinar qué es lo que estoy Es viendo. casi como ver una radiografía. Exactamente. Sí. Básicamente eso, porque Claro. ellos no van a... Imaginemos que tenemos un objeto a 3 kilómetros de distancia. Yo no voy a ver cuál es la marca del avión ni nada. Mm. Pero si yo lo someto a un escáner con estas cámaras, yo voy a saber a qué velocidad va, qué combustible ocupa, cuál es su firma térmica, ¿ya? Entonces, las imágenes son muy científicas, ellos pueden extraer un montón de datos, De pero información, nosotros claro. como usuarios Mm. es muy difícil entender lo que está pasando. Tiene que ahí. ser un ojo entrenado o un conocimiento entrenado y experto, porque tal como el doctor, porque sabe ver una radiografía, uno ve puras manchas. Exactamente. Bueno, en el caso de estas películas es exactamente lo mismo. Sí. Solo un ojo entrenado puede extraer la información precisa de lo que está viendo ahí. Mira, 28 de octubre de 1948, Mm. septiembre 14 de 1948, Departamento de Guerra de Washington, D.C. Caballeros, por favor, informarme si esas cosas que la gente ha visto en el norte de Georgia, volando sobre el cielo. Estas cosas son esféricas, largas, que parecen un cigarro gigante. No tienen un motor que suene como una motocicleta ni nada parecido. Díganme si son aeronaves del extranjero o de otra parte. De otra parte. Esa de la otra parte es la Y clave. de aquí, todo. mira, imagínate. Mm. Y si son maquinaria militar americana, por favor no me digan nada. Ya. Porque podría resultar en contrainteligencia y tendría Claro. un problema esta persona. Más encima, claro. Y esto lo dice, no dice el nombre, pero dice su camarada, Mr. Ruth Shook. Ujú. The Atlanta Constitution stated that no one in Atlanta knew what they were. Dice que la Constitución, el Estado constituido de Atlanta, no hay nadie que sepa lo que esto fue. Ya. ¿Ya? Entonces, Subyace el misterio siempre. sí, si ustedes quieren de verdad navegar en el fenómeno, no con lo que te dice alguien, ni con lo que digo yo, Ujú. descárguense que es, recuerden, DOW-UAP-D100 Air Material Common Report.
1947-1948, Proyecto Saint. Claro. Ahí está la papita que yo podría destacar, que es como lo más interesante. Porque, repito, los videos son interesantes, pero es algo que ustedes ya han visto. Sí. Esto es algo que yo creo que muy poco hemos visto y trae cosas muy interesantes. Y de hecho, en ese mismo tiempo, ya el término era UAP, Unidentified Aerial Phenomenon. Mira, ¿y de qué año estamos hablando? 1948. Imagínense, ¿eh? 27 de octubre de 1948, con Colonel Garrett. Sí, y me di cuenta que en 1948 le decían Departamento de Guerra también, ¿eh? ¿Sí? Sí. Mira, aquí dice George D. Garrett, teniente coronel de la USAF. No, es que esto está muy Hay bueno. que mirarlo con mucha atención, ahí como lo ha hecho Fabián acuciosamente, así que Sí. se pueden encontrar más alguna sorpresa. Entonces, bueno, la idea de esto no es decir que nosotros sabemos todo de esto, porque nadie, o sea, tendríamos que dedicarle miles de horas a esta cuestión porque los documentos son muy cuantiosos. Interpretarlos también requiere Sí, claro. otra parte, porque hay muchos sellos, muchas cosas, hay mucha burocracia en todo esto. Entonces les recomiendo bajar los archivos, no van a bajar un poquito más de medio giga, son Ya. 630 megabytes creo, Ya. donde trae todo lo que tienen que saber de esta nueva desclasificación. Acompáñense del Google Lens. Google Lens es una aplicación para poder leer en inglés, te lo cambia Ya, perfecto. directamente, y vayan leyendo todo esto porque es bastante interesante. Si realmente les gusta, creo que este es la real parte nutritiva de esta desclasificación. Así es. Bueno, ¿Bien? sin embargo, hay que decir este tema, que está muy interesante porque no cabe duda que esta nueva forma de que el gobierno de Estados Unidos está tratando toda esta información, entendiendo que no sabemos ni demuestra su origen extraterrestre ni nada por el estilo, sino que hablamos simplemente de fenómenos que no tienen explicación. Obviamente que hay un tratamiento distinto y hay que establecer también por qué. ¿Qué es lo que está causando tanto interés en divulgar esta información? Bueno, el fenómeno OVNI, que hoy día se ha denominado como UAP o FANI, continúa sin una explicación única. Dentro de estos archivos que hoy día se pueden examinar, conviven probablemente observaciones de naturaleza muy distinta: aeronaves, globos, drones, fenómenos atmosféricos, efectos ópticos, anomalías instrumentales y casos donde simplemente no existe información suficiente para llegar a una conclusión. Bueno, ahí está el verdadero valor de esta desclasificación: permitir que los registros puedan ser examinados directamente, como dijo Fabián, no mediante un tercero o un intermediario, sino que directamente por uno mismo, y incluso lo puede confrontar con otras fuentes y sometido a análisis independiente, separando los hechos documentados de las interpretaciones. Hay 5 entregas de documentos desclasificados de fenómenos que no tienen explicación por parte del Departamento de Guerra de Estados Unidos. Y esto ha sido en apenas 3 meses. Pero además hay nuevas publicaciones anunciadas. Por eso creemos que Estados Unidos ha abierto una etapa distinta en cuanto al tratamiento oficial de uno de los fenómenos más controvertidos y persistentes respecto de nuestra historia, como es el tema de los ovnis. Por lo tanto, hay que estar atentos, siguiendo, ¿cierto?, el curso de esta información. Y bueno, ahora está la posibilidad de que usted mismo lo pueda analizar, lo pueda contrastar, y usted mismo se formará una opinión. Si lo encontrará verdadero, lo encontrará falso, o le generará más dudas, o responderá alguna consulta. Bueno, esa es la gracia que tiene esto, porque los documentos están ahí. Y tiene razón, hay que descargarlos y guardarlos, porque uno nunca sabe en qué momento esto se podría volver a ocultar. Eso mismo me voy a recalcar porque Sí. recordemos que esto es una maniobra política también. Claro. Entonces no sabemos si después la siguiente administración, qué va a pasar con esta oficina, si le van a desbandar todo. Entonces es importante descargarlo, y la descarga, como nunca, esta vez es sencilla. Sí. Viene bien comprimido, no ocupa mucho espacio, está bien presentado. Y la misma página es una página muy interesante porque cada documento trae su análisis. Sí. Entonces, está muy bueno. Yo creo que es un momento para el archivista del fenómeno, es un buen momento. Sí, para porque tener toda esa información. hay mucha información y creo que como nunca está muy bien ordenada y viene ojalá de la fuente original. Yo no confío en nada, pero está interesante por último. Está interesante, es igual es bueno verlo. Así que descárguenlo, guarden toda esa documentación y archívenla. Yo creo que hay mucha gente que ya lo ha descargado y lo tiene perfectamente guardado. Pero bueno, Sí. era lo que teníamos para presentarle en esta edición de Frecuencia Oculta a través de Chilena FM. Recuerden que también estamos en nuestras transmisiones en YouTube, donde ustedes pueden revisar estos y otros
programas. Ahora, esta no será la última. No, Si sale otra, nos veremos de nuevo con un programa especial porque, repetimos, este fue un programa totalmente dedicado a analizar todo esto. y el segundo que hacemos, Y cada vez que tengamos nuevas entregas, volveremos a hablar de aquello. a abrir estas puertas. Porque nunca sabemos qué puede tener la próxima entrega. Siempre hay algo interesante que podemos contarle. Esperemos la gran revelación. Así Ojalá. es, claro. Bien, pues Fabián, como siempre, un agrado haber compartido esta hora contigo y con toda la audiencia acá en Chilena FM desde el puerto de San Antonio, Frecuencia Oculta. Nos vemos el próximo domingo con el programa 87. Que esté muy bien. Es el momento de finalizar. Concluye nuestro viaje en Frecuencia Oculta. Cada domingo a las 22 horas, en Chilena FM, les invitamos a recorrer los misterios, los fenómenos y todo aquello que la humanidad no puede comprender. Como siempre, junto a Luis Valderas y Fabián Orellana. No olviden comentar en nuestro Facebook Frecuencia Oculta.